el turno de Oxigear, Sociedad Anónima, a través de Marco Esteban Palazzo, que es licenciado en Ciencias Químicas y que va a tener hoy la responsabilidad de ilustrarnos un poquitito acerca de todo esto que compone la empresa, que tiene un objetivo, que es desarrollar en el sector de la salud mejores bienes, soluciones y servicios para que sean competitivos y sustentables. Y esto es lo más trascendente para poder contribuir al bienestar o a la vida de nuestros semejantes. En última instancia, lograr la optimización en lo que respecta a la atención en la salud. Así que, mi estimado Marcos, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación, doctor. Consígame, ya le iba a pedir que me dé un aparato. No, explíqueme un poquitito qué hace Oxigear, es decir, qué productos, qué equipos. Oxigear, como dice su nombre, es un derivado de oxígeno. Exacto. Y gear o equipamiento se dedica fundamentalmente a proveer soluciones para el área de la salud y también para laboratorios respecto a gases especiales. El oxígeno es un gas especial, a pesar que es muy abundante en la naturaleza, y si uno puede llegar a hacer un análisis químico de la composición del universo, vamos a ver que el oxígeno es el tercer elemento en abundancia en todo el universo. Correcto. Después del hidrógeno, 75%, viene el helio, alrededor de 23%, oxígeno 1% en todo el universo, y 1% restante, todos los demás elementos de la tabla periódica. ¿Recuerda la tabla periódica? Alrededor de 100 elementos. Bueno, entonces el oxígeno es una cuestión esencial para la vida, no es una cuestión más. Y en el caso ya que estamos hablando del tema de salud, nuestro cuerpo tiene una gran cantidad de oxígeno. 2/3 partes de nuestro cuerpo es oxígeno. ¿Sabía usted de eso? No tenía conocimiento, pero entonces, usted me está desayunando en eso. Prácticamente uno ve un jugador, una estrella de fútbol, corriendo en la cancha, como los atletas que van a representarnos en Brasil, y cada uno de ellos es 66% de oxígeno y 33% de otros elementos. La corteza terrestre es 50% oxígeno y 50% los 100 restantes elementos de la tabla periódica. Tradúzcame eso en los productos de ustedes. Bueno, debido a que el oxígeno es algo tan esencial para la vida, y que las personas que gozan de buena salud casi ni se enteran porque es abundante, existen muchas enfermedades que tienen pacientes con dificultad de poder respirar el oxígeno de la atmósfera. Correcto. Entonces, se requiere concentrar el oxígeno a niveles altos, cercano al 100%, y dosificárselo al paciente. La empresa Oxigear nació en el 2004 con el fin de hacer que el oxígeno que se produce industrialmente pueda llegar al paciente, siguiendo todas las normas de control para que ese oxígeno que llega al paciente sea un oxígeno, diríamos, mejor, más puro que el que puede encontrar en la atmósfera. Entonces, Oxigear comienza desde, diríamos, el origen, la generación de oxígeno. Por ejemplo, hemos asesorado a instituciones, como por ejemplo en la Armada, para el buque Irizar. El buque Irizar es un buque especial que necesita oxígeno para su hospital. Tiene dos pisos de hospital.
Entonces, cuando tiene una campaña, por ejemplo, en la Antártida, o ojalá que nunca más haya una guerra como tuvimos, pero el buque Irizar tuvo la función de buque hospital y necesitó en la última guerra que tuvimos provisión de oxígeno para los heridos. Lo mismo para cualquier enfermo en alta mar o en la Antártida. Ahí Oxigear lo que genera es una asociación de equipamientos que generan el oxígeno, aspirando directamente de la atmósfera, concentrándolos a cerca de un 98-99% para distribuirlo al paciente. Ahora, usted sabe que en algún momento, y mientras converso con usted y viendo un poco los productos y las fotos de las cosas que están haciendo, cómo ha cambiado la asistencia en ese aspecto al paciente, cuando antes, estoy hablando hace algunos años, se veían esos famosos tubos de oxígeno. Correcto. Y que de ahí se le daba la máscara a la persona. ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cómo se ha eliminado eso que psicológicamente influía negativamente en la persona, como para que ahora se maneje de otra manera, ¿no? Bueno, no solamente lo que usted dice es cierto, esos tubos que todavía en algunos lugares aparecen en los hospitales por una cuestión de que muchas veces las internaciones no tienen oxígeno distribuido, pero también es peligroso porque esos tubos pesan muchísimo. Así es. Y a veces alguna persona mayor que tal vez vienen sus nietos a visitarlo, a la habitación se encuentran con el tubo. Es mala imagen. Es mala imagen y es peligroso porque a veces cuelgan un sobre todo en el tubo y alguien al salir puede llegar a tirar ese tubo y lastimar a alguien. Entonces, a la vez es problemático porque cuando se acaba ese tubo, hay que reponerlo y va a haber un gap o un periodo que no puede haber oxigenación. Entonces, Oxigear lo que hace es tomar ya sea o de tubos o de tanques criogénicos que puedan tener una mayor capacidad de almacenamiento de oxígeno y mediante un sistema de control le lleva el oxígeno directamente a la cama del paciente, mediante unos paneles que lo tienen las imágenes. Con esos paneles directamente la enfermera puede tomar oxígeno de ahí y de los acoples y mandárselos directamente al paciente a través de los tubos endotraqueales. Se cambió absolutamente la imagen, ¿no? O sea, es distinto, o sea, es mucho más viable, es mucho más directo, es mucho más higiénico. Es decir, hay una serie de connotaciones muy especiales. Exacto, porque lo que usted dice de la higiene, que tiene que ver con la contaminación cruzada, un tubo que está digamos, en una sala donde hay un enfermo de tuberculosis, por ejemplo. Después ese tubo va a otra sala donde la persona tiene una EPOC. Y entonces probablemente en toda esa manipulación puede haber bacterias que en ese transporte del tubo le lleven de un lugar a otro. Cuénteme un poquitito los avances que han tenido, porque yo estoy viendo muchos equipos centrales, equipos de utilización de aparatos de oxigenoterapia, cañerías de columnas para quirófanos, es fundamental, y otros productos de llamadas para enfermeras, cuando hay alarmas, paros cardíacos, etc. Claro, bueno, tal vez uno de los elementos más importantes que ya hace unos años que varios hospitales y varios médicos lo están solicitando es en el área de quirófano. Nosotros instalamos las columnas que ya tienen todos los gases, aparte de oxígeno, tienen dióxido de carbono para la laparoscopía, tienen nitrógeno para herramientas neumáticas, tienen aspiración, que es elemental, por ejemplo, una cirugía de cerebro, la aspiración es esencial, tienen aire comprimido y gases de anestesia, óxido nitroso.
Entonces, en medio de toda esa columna, todos esos gases van al paciente, pero del paciente se liberan esos gases al quirófano. Entonces, hemos desarrollado un sistema de extracción de gases anestésicos. ¿Qué pasa? Después de una cirugía y otra, la cantidad de gases anestésicos que hay en la sala hace que hasta los cirujanos se duerman, sí, ¿no? Claro. Entonces, la idea es extraer, pero... oxigenar el ambiente. Exactamente. Oxigenar prácticamente eliminando toda la contaminación que hay. Entonces, bueno, eso es un sistema que está creciendo y es muy útil. Y el otro, diríamos, producto que está siendo muy, muy importante, porque tiene su costado social, se lo comento. Digo muy importante porque la salud y economía prácticamente van de la mano. Y salud y sociedad también. Entonces, el oxígeno es un producto caro. Es decir, usted puede hablar con los directores de los hospitales, puede hablar con los médicos. El oxígeno es esencial, pero es caro. Entonces, uno de los elementos que hemos desarrollado fue un sistema de control de consumo de oxígeno. Si el hospital puede llegar a tener, en este momento la gran mayoría de los hospitales no lo tienen, estamos colocando sistemas de control de oxígeno para ahorrar costos, para que sea más sustentable. A veces hay descuidos que el oxígeno se libera. Se libera porque no se cerraron bien las válvulas. Y con el oxígeno no ocurre como el gas para calefaccionar, que es un veneno. Con el oxígeno es algo beneficioso. Entonces, no hay, diríamos, un problema por contaminación por oxígeno. Al contrario. Entonces, puede haber fugas. O puede haber un sistema no eficiente en la sala de máquinas o en la sala de generación de oxígeno. Entonces, con los sistemas de control de consumo, monitoreados por computadora, el director del hospital puede tener en su pantalla la cantidad de oxígeno que está consumiendo tal quirófano, terapia intensiva. Tiene el control. Tiene el control, con lo cual se reducen los costos y la salud se hace un poco más accesible. Por reducción de costos, por eficiencia. Correcto. Ahora, y como última pregunta, esta es prácticamente todo el equipamiento, todos los productos o los servicios que ustedes brindan es para sanatorios u hospitales, fundamentalmente. Diríamos en un alto porcentaje. También hacemos productos de distribución, control, transporte de oxígeno para laboratorios de gases especiales. Le puedo mencionar, por ejemplo, el laboratorio de Acumar, que analizan, ya son gases como helio, argón, hidrógeno, producción de hidrógeno. Así que hay una rama de Oxigear que trata sobre distribución de gases especiales. Fundamentalmente, como usted dice, el área de hospitales, sanatorios, salud. Marcos, gracias por venir, ha sido muy ilustrativo lo que hemos conversado y por lo menos ya tenemos una imagen absoluta de todo lo que hacen, ¿eh? Muchas gracias por estar. Muchas gracias a usted por la invitación. Pero por favor. Y a ustedes nada más. El próximo viernes, a partir de las 13 horas, volveremos con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.